Moltíssimes gràcies. Nosaltres hem disfrutat fent amb vosaltres. Un altre grup? Per vosaltres? Buenos días, nosotros somos Carla y Aitor y venimos en representación de todos mis compañeros del segundo del Liceo de Chadá. Antes de comenzar el proyecto de la cerámica trabajamos en clase el tema del color y de la línea, y ahí fue cuando empezamos a analizar los bocetos de nuestros insectos. Pero, ¿por qué insectos? Cuando pensamos en el cambio climático, lo primero que se nos viene a la mente, o al menos a mí, es el lema de este año: hacia un pasado sostenible. Está guay, ¿no? Pero cuando hablamos del medio ambiente, lo primero que se nos viene a la cabeza son los animales. Mamíferos, reptiles, peces... Pero los insectos como que son un poco olvidados, ¿no? Para hacer este trabajo utilizamos material desechado, para fomentar el reciclaje y aprovechar los recursos. Todo esto no hubiera sido posible sin Joana. Esperemos que os guste y gracias por ver. Fins així ha tingut una representació de les peces realitzades per l'alumnat dels instituts. Ara simplement volíem comentar-vos un exemple d'una peça que ve del màster de secundària. En este cas, Sara, ¿lo que está? Sí, os explicará un poquet esta peça, ¿vale? Nosotros cuando nos dijeron el lema de hacer algo sostenible, lo primero que pensamos fue en trabajar la identidad y todos esos objetos que acumulamos en nuestras casas que realmente no les damos uso. Entonces lo que hicimos fue pasarnos por la UG, era una sala secreta donde tenían material guardado que no se estaba utilizando, y queríamos reutilizar ese material. Entonces hicimos fotografías y lo que queríamos en esta pieza era trabajar, pues como ya hemos dicho, la identidad mediante el retrato, los ojos, y aparte de eso poner también los objetos para mezclar esa identidad. Entonces nos quedaron estas tres piezas. Ella no va tenir una activa, ja pot anar Joan a buscar els objectes que formen part de l'identitat. I va acabar també, direu, un treball de final de màster, en aquest cas de Laura, que ha col·laborat en l'escola de Verge del Carmen. Us ho expliques tu? Pues como ya sabéis, yo soy Laura y soy alumna del máster de formación del profesorado en la UG, y esta es mi propuesta de trabajo de final de máster, en el que hemos estudiado junto al alumnado de tercero de la ESO del Colegio Virgen del Carmen un referente artístico que forma de aquí de la localidad de Onda, que es Carmen Ballester, y a partir de este referente hemos creado una instalación artística en la que podéis apreciar la cerámica, que también está ligada al lema del pasado sostenible, ya que la arcilla, como sabéis, es un material rico y abundante, y por eso lo hemos utilizado para recrear esta instalación con forma áurea de mi trabajo de final de máster. Bueno, com veieu, una exposició molt completa, plena de peces i missatges, i no res, reiterar les gràcies a tots per assistir, per haver vingut, i ara teniu així un parell de setmanes per a gaudir d'ella, poder vindre a veure-la i disfrutar també d'aquestes peces i d'aquestes obres d'art. Moltes gràcies a tots i a totes.